Bueno, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Le damos la bienvenida a Crosspoint Español. Hay algo que yo quiero reconocer. Estoy seguro que a él no le interesa que yo haga esto, pero yo lo voy a hacer como quiera porque me da la gana. Y estos videos de introducción antes del sermón los hace Pedro. Y siempre sucede que terminamos a última hora, yo teniendo los dos que pensar sobre el concepto y cómo lo vamos a hacer, qué materiales vamos a usar. Y yo creo que esos videos como que le añaden una capa de calidad a nuestro tiempo aquí juntos y él lo hace. Así que estamos muy agradecidos por tu labor, Pedro. No solo en esto, sino también en la excelente transmisión. Sé que son parte de un equipo, pero en este momento pues te estamos haciendo incómodo a ti, Pedro. Te apreciamos mucho en esta mañana. Una mañana que es especial porque estamos empezando una nueva serie de prédicas, como vieron. Si Dios quiere, esta serie nos va a llevar hasta el comienzo de la temporada navideña. Ajá. El nombre de esta serie, ¿quién se lo sabe? 12. Pues es en referencia a quienes se les conoce como los 12 profetas menores. Oseas, Joel, Amós, lo estoy leyendo aquí, no me lo he aprendido. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que, una vez más, como trasfondo, en la Biblia pues se divide entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 4 secciones principales. Pues la sección de los libros proféticos se divide entre los profetas mayores y los profetas menores. No se le llama así porque sean más importantes ni menos importantes, es que los libros de los profetas mayores son más extensos y los libros de los profetas menores son más escuetos, más breves. Pues históricamente las escrituras hebreas, el Tanaj, el Tanaj presenta a los 12 profetas menores como el libro de los 12, los junta. Y si usted no lo sabía, este domingo en específico, el domingo justo después del fin de semana feriado, muchas iglesias en la región lo utilizan para comenzar una nueva serie de sermones. Como lo estamos haciendo nosotros, y quizá alguno de ustedes se está preguntando, bueno, ya que hay tantas otras iglesias comenzando una nueva serie de sermones, ¿a ti no se te habría podido ocurrir una serie más atractiva? ¿No se te pudo haber ocurrido algo un poquito menos antipático que los 12 profetas menores? Hay tantos temas más atractivos, podríamos estar teniendo una serie de cómo fortalecer tu matrimonio, sigue los principios financieros de Judas para hacer dinero, qué sé yo. Perdón, aquí. Lo mejor que se le pudo ocurrir a usted fue predicar sobre los profetas menores. ¿Qué conexión pueden tener los profetas menores conmigo? No me saques de concentración. Estoy cambiando ya de parecer en cuanto a tener a papá aquí. Bueno, ¿qué conexión pueden tener? Yo les hice esta pregunta hace un par de semanas. Si ustedes están andando por un camino, me vendría bien un algo así. Alguien pudiera ser alcahuete, por favor. Se va a ganar el cielo. No. Sí. Si ustedes están andando por un camino angosto y a los dos lados hay zanjas profundas, ¿cuál tienen que evitar? ¿La izquierda o la derecha? Las dos. Gracias. Absolutamente las dos. ¿Qué sucede? Esta es una observación mía, no es científica para nada. Nosotros como sociedad estamos andando un camino angosto en cuanto a nuestra relación con el Señor
y tenemos dos zanjas bien profundas a los lados. Y tendemos a caer en uno de dos excesos en cuanto a cómo nosotros nos relacionamos con Dios. O consideramos a Dios un ogro gigante al cual no nos queremos acercar. O consideramos a Dios como mi amiguito, mi panita. Como si Dios no tuviera nada de trascendencia. Yo creo que individualmente, yo creo que nuestra relación individual con el Señor pues va a estar más bien basada en nuestra crianza. Pero yo creo que como sociedad, corporativamente si es de la derecha, colectivamente si es de la izquierda, yo creo que como sociedad nosotros tratamos a Dios con un exceso de familiaridad. Yo creo que esa es nuestra tendencia. Pero la palabra de Dios nos aconseja en Romanos 11, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Nos dice que tenemos que considerar las dos cosas. Y a esta sociedad que tanto ha permitido que el péndulo se vaya al extremo de la familiaridad con Dios, pues entonces los profetas menores le imparten una buena dosis de respeto y de reverencia hacia un Dios santo, hacia un Dios que nos llama al arrepentimiento, hacia un Dios que, como dijo Kevin, a veces permite que su pueblo experimente las consecuencias de su rebeldía. Pues la gráfica que ven en pantalla, que solo incluye a los profetas menores, y desde ahora se lo voy a decir al mirar la gráfica, la hice yo. Así que número 1, no está muy a escala que digamos. Y bueno, número 2, el año antes de Cristo que ven asignado a cada profeta menor, pues en verdad representa el punto promedio del tiempo de su respectivo ministerio. Así que Luis, ten piedad de mí, ¿ok? Gracias. Pero, ¿cómo podemos ver? Esa gráfica nos muestra el periodo de los profetas en el Antiguo Testamento, que duró unos 300 a 350 años aproximadamente. Este fue un periodo bien turbulento en la historia de Israel. Después del reino de David y el reino de Salomón, Israel hizo... La mayoría de los reyes que sucedieron, de hecho, la monarquía unida de Israel se fue en picada porque los reyes subsecuentes se corrompieron y se apartaron del pacto que habían hecho con Dios. Y la primera consecuencia es que la monarquía unida de Israel se dividió. Se dividió entre el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, que es el reino de Israel. ¿Me están siguiendo? De aquí me estoy poniendo con un poquito de historia, un poquito latoso. Es media mañana. Israel era un reino, una monarquía unida, pues se dividió por bochinches internos. Y entonces el reino del sur es el reino de Judá y el reino del norte es el reino de Israel. Pues, ¿qué sucede? Resulta en debilitamiento político. Y ese debilitamiento político resulta en que los dos reinos fueran conquistados eventualmente por otros imperios oportunistas limítrofes. El reino del norte, Israel, fue conquistado por el imperio asirio en el año 722 a.C., mientras que el reino de Judá fue conquistado aproximadamente en el 586 a.C. por el imperio neobabilónico. Pero antes de que estos reinos cayeran, como yo había dicho, se habían corrompido, se habían apartado del pacto que habían hecho con Dios. Se estaban entregando a la adoración de dioses paganos, estaban cometiendo injusticias sociales en contra de su propia gente, y para protegerse de los imperios grandes, en vez de arrepentirse y volverse a Dios que les estaba ofreciendo protección, ellos empezaron a buscar alianzas militares con otros países paganos. Pues en medio de este revolú, en medio de este salmorejo, la misión de los 12 era, pues número 1, llamar al pueblo a arrepentirse. Pues para evitar el juicio divino,
La misión era número 2, que cuando no se arrepentían, pues advertirles. El Señor los va a juzgar. Ustedes no se arrepienten. El Señor los ama, pero va a permitir que ustedes experimenten las consecuencias. El Señor va a permitir que ustedes sean conquistados y salgan en exilio. Y número 3, la función de los 12 es que cuando ellos pues eventualmente sí terminaron exiliados, cuando terminaron en cautiverio, ofrecerles esperanza para el futuro, regresando y reconstruyendo su tierra. Pues, amada iglesia, yo decidí hacerme la vida fácil. Y Diego, en vez de cubrir los profetas en orden cronológico, los voy a cubrir en el orden en que los presenta la Biblia protestante. Lo cual significa que hoy vamos a estar cubriendo el libro de Oseas. Oseas fue profeta al reino del norte, que es el reino de Israel. Pues, si usted lee este libro, usted va a notar que él usa otros nombres para el reino de Israel. Lo llama Jacob, lo llama Efraín. Son todos nombres para el mismo reino de Israel, de la manera que los puertorriqueños decimos Puerto Rico, Borinquen y todo eso. Bueno, Oseas 1:1 nos deja saber cuándo fue que tomó lugar. Nos dice que el Señor le dio este mensaje a Oseas. Y perdonen, hoy no voy a estar usando mucho, bueno, para nada, la Nueva Biblia de las Américas. Encontré que me está ayudando mucho la Nueva Traducción Viviente en este libro en específico. Yo me voy a dar ese lujo. Dice, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Pues, en este libro vamos a ver las consecuencias del círculo vicioso en el cual cae el reino del norte de corromperse y arrepentirse, y volverse a corromper, y volverse a arrepentir, y volverse a corromper, y arrepentirse otra vez. Aplique, enjuague, aplique, enjuague, aplique, enjuague. Pues, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer para beneficiarnos de este libro y para que este libro no nos escandalice, es que nos vamos a tener que quitar nuestros lentes del siglo XXI. Nos vamos a tener que quitar nuestros lentes de nuestras sensibilidades del siglo XXI, porque nosotros vamos a encontrar que las cosas que Dios le pide a Oseas en este libro nos van a escandalizar. Van a ser difíciles de aceptar, difíciles de tragar. Pero esas cosas son por una razón. Algo que yo me esfuerzo por hacer cuando escribo un sermón es que yo comparto conceptos bíblicos a través de ilustraciones relevantes, con el propósito de que ustedes entiendan, con el propósito de que yo entienda. Y aquí van a ver que esta práctica no me la inventé yo. Esta práctica viene del Señor. Dios usaba a sus profetas como ilustraciones vivientes. Ustedes sabían, algunos de ustedes saben eso, ¿verdad? Pues miren la ilustración que utiliza el Señor. Miren lo que utiliza el Señor para ilustrar la infidelidad de Israel para con Dios. Dios manda a Oseas, le dice, cásate con una mujer, hasta ahora todo bien. Cásate con una mujer que te va a ser infiel. Así como a Jeremías, fue Isaías que le dijo, predícale a este pueblo que no te va a oír. Dios le dice a Oseas, esa es la mujer para ti, esa es la que yo escogí para ti, te va a romper el corazón, te va a ser infiel. Y tú la vas a amar. Y aunque ustedes encuentren las ilustraciones de este libro demasiado severas, pues el propósito de estas ilustraciones es que nosotros nos demos cuenta del amor inquebrantable que tiene Dios por su pueblo. Así que busque el libro de Oseas en su Biblia, si ya no lo ha buscado. Voy a estar resumiendo este libro, no se preocupe, son 14 capítulos. Yo voy a estar leyendo pasajes selectos a lo largo del sermón.
como les había dicho, el reino del norte había abandonado el pacto que había hecho con Jehová y empieza a buscar su fortuna de otras maneras. Hace alianzas con reinos paganos y mezcla la adoración a Jehová con la adoración al dios pagano Baal, el dios pagano de la agricultura. Así que había una razón para esta idolatría. Estaban buscando subsistir, estaban buscando prosperar. Pues Dios trata con esta situación a lo largo de los 14 capítulos del libro, y estos 14 capítulos tienen 4 secciones. Del 1 al 3, Dios compara la relación que tiene con su pueblo con el matrimonio de Oseas. En la segunda sección, que es del capítulo 4 al 8, pues Dios denuncia de manera bien poética la rebelión de Israel. Entonces, de los capítulos 9 al 13, Dios habla del juicio que está por venir. Y entonces, en el capítulo 14, Dios promete restauración. Ese es el resumen del libro de Oseas. Pero bueno, antes de comenzar, yo necesito orar para que Dios me ayude. ¿Oran conmigo? Señor, yo te doy gracias por el privilegio de predicar a través de estos libros que van a representar tremendo desafío para mí. Ya yo he encontrado, Señor, que este libro es un batazo en el estómago. Te necesito. Pero gracias, Señor, porque vivimos en un tiempo en el cual hay una abundancia de recursos buenos que me ayudan a entender. Y gracias por tu Espíritu que abre los ojos y abre la mente y el corazón. Así que, Espíritu Santo, enternece mi corazón, enternece todos nuestros corazones aquí. Te ruego, Señor. Permite que todos podamos recibir esta palabra que tú inspiraste y que así, Señor, nosotros seamos transformados. Ayúdanos, Señor, a identificar nuestros ídolos de hoy en día. Ayúdanos, Señor, a recibir ese amor fiel, ese amor escandaloso, ese amor obstinado. Un amor, Señor, que para nuestro bien nos permite fracasar y nos permite aprender de nuestros fracasos. Danos sabiduría, Señor, para aceptar y aplicarnos ese mensaje. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, cierto joven en Puerto Rico era bueno en la clase de inglés y por eso participó en una competencia regional de esa clase, representando a su escuela con un equipo de otros 3 estudiantes que también eran bastante buenos en inglés, pero no eran amigos de él. Así que ese equipo de esa iglesia, de esa escuela, era el joven y los otros 3 muchachos que eran amigos entre ellos, pero no de él. Pues, a pesar de la situación, este joven este hombre salió con dolor de espalda porque él cargó el equipo. Y él consiguió que ese equipo ganara con un 99%. La única respuesta que fallaron fue la que ellos se empeñaron en no aceptar de él. Y esa fue la única respuesta que fallaron. Pero cuando anunciaron el equipo ganador, los otros 3 estudiantes se alegraron mucho, se felicitaron entre ellos y se fueron a celebrar. Y es un caso de la vida real. Yo conozco al protagonista y quizá eran cosas de jóvenes, pero lo correcto hubiera sido que por lo menos pues reconocieran la aportación del joven que ganó la competencia por ellos, ¿verdad? El libro de Oseas nos invita a reconocer lo costoso que fue para Dios redimir a su pueblo. A que usted piense, lea, considere y se dé cuenta de cuánto le costó a Dios redimir a su pueblo. Muchas veces no lo consideramos de esa manera. Cuando leemos el libro de Oseas vamos a encontrar varios temas importantes. Vamos a encontrar pues el amor de Dios por su pueblo. Vamos a leer sobre la infidelidad del pueblo de Dios. Vamos a leer sobre las consecuencias de esa infidelidad.
y vamos a leer sobre cómo Dios rescata a ese pueblo infiel. Sin embargo, yo creo que este libro nos está haciendo una invitación única. Yo creo que más allá de estos temas, este libro nos pide que nos pongamos en el lugar de Dios para que nosotros sepamos cómo se siente aguantar una traición. Porque si nosotros sabemos cómo se siente aguantar una traición, entonces, y solo entonces tenemos en cuenta el costo que nuestro Salvador pagó por nuestro rescate. Yo no sé, los que se han criado en la iglesia entre ustedes quizás han oído antes sobre cómo Dios compara su relación con la iglesia con un matrimonio. ¿Sí? Bueno, no hay muchas partes en la Biblia que lo hagan con la intensidad de este libro en particular. Así que bueno, pónganse los cinturones. Voy a explicar este libro en 3 secciones: devoción, traición y redención. Así que bueno, comenzando con la primera sección, el libro de Oseas nos muestra la devoción y el amor que tiene Dios por su pueblo. Les había dicho, Dios manda al profeta Oseas que se case con una mujer llamada Gomer. Pues a través de ese matrimonio Dios ilustra la relación que tiene con su pueblo, pero antes de entrar en los detalles dramáticos, es necesario que pausemos y notemos lo que es obvio. La Biblia utiliza muchas metáforas para ilustrar nuestra relación con Dios. Dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Dice que nosotros somos las ramas y Él es la vid. Dice que nosotros somos ovejas y Él es nuestro pastor. Dice que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Pues hoy vamos a ver que Dios dice en su palabra que el amor que Él tiene por su pueblo se puede comparar al amor de un esposo por su esposa. Y que a pesar de todas las cosas, como dice en Oseas 3:1, el Señor aún ama a Israel. Para que nosotros podamos conocer... Se fui yo. Cállate, Siri. Para nosotros poder conocer a Dios y poder conocer cuán profunda que se supone que sea nuestra relación con Él, no es suficiente que lo veamos como Rey, no es suficiente que lo veamos como Padre, no es suficiente que lo veamos como Creador. Tenemos que ver nuestra relación con Dios como matrimonio. Pues, por ejemplo, uno de los profetas mayores, Isaías, escribe lo siguiente, Dios dirigiéndose a su pueblo en Isaías 54. No temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti, ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Bueno, a lo largo de la Biblia encuentran más ejemplos similares. Y bueno, me permiten que me robe algo más de Tim Keller. Ya ni cuenta, ¿verdad? Pero bueno, cuando Dios utiliza la metáfora de un matrimonio para describir nuestra relación, Él lo hace porque se supone que la relación matrimonial sea una relación de prioridad, proximidad y potestad. Prioridad, proximidad y potestad. Prioridad, bueno, en el sentido de que se supone que en una persona casada la relación matrimonial siente las bases de todas las otras relaciones. Se supone que así como los esposos son prioridad uno para el otro, Dios debe ser número uno en nuestras vidas. Nadie debe interponerse, ¿verdad? Bueno, pues un matrimonio debe tener prioridad y un matrimonio también nos trae proximidad.
Intimidad es mejor, pero tuve que usar algo con P para que fuera literante. Un matrimonio trae proximidad porque se supone que un matrimonio se conozca el uno al otro de una manera que nadie puede igualar. Alguien me puede decir, pastor, usted es buena gente. Yo, chévere. Pues, tú ves lo que yo enseño aquí los domingos. Si Carmen me lo dice, no es lo mismo. Porque ya de verdad me conoce. Un matrimonio nos da proximidad porque se supone que en un matrimonio pues el afecto sea mutuo, sea intenso. Y un matrimonio trae proximidad porque se supone que nosotros no tratemos a Dios a una distancia. Les tengo que recordar, hoy Carmen está cuidando a los niños. Ella es mi amén garantizado. Bueno, por último, un matrimonio trae potestad, trae poder, porque a causa de esa prioridad y proximidad, un matrimonio tiene poder para sanar el alma de inseguridades. Yo puedo ser feo. Si Carmen me dice que me veo bien, yo puedo ser bonito. Si Carmen me dice que no me veo bien, salgo bien inseguro para la calle. Y un matrimonio tiene poder para sanar el alma de inseguridades. Pero el matrimonio tiene también poder para hacer daño y hacer que uno ande cojeando por la vida. Pues, la pregunta que les hago, si un matrimonio trae prioridad, proximidad y potestad, ¿tú ves tu relación con Dios de esa manera? ¿Es ese el efecto que tiene en ti? ¿O ves a Dios distante? ¿Tienes ese tipo de intimidad con el Señor? Si ese no es el caso, examina tu corazón. Puede que estés percibiendo a Dios mismo llamándote para que hoy le conozcas de cerca. Bueno, este libro nos muestra la devoción de nuestro Señor, pero también nos muestra la traición con la cual respondió su pueblo. ¿Cuál es la unidad de peso más grande que existe? Está la libra, está el kilo, que son 2.2 libras. Está, a ver, ¿quién sabe de la gente mayor aquí cuántos son 100 libras? Un quintal. Un quintal. ¿Y 2.000 libras? Una tonelada. Pero esa no es la unidad de peso más grande. La unidad de peso más grande es un matrimonio mal llevado. Yo no sé si eso aplica a otros países latinoamericanos. En Puerto Rico tenemos un dicho que dice, esto pesa más que un matrimonio mal llevado. Bueno, yo no sé, los puertorriqueños tenemos esa expresión. Y de la misma manera que un matrimonio puede tener un efecto constructivo, como les dije, cuando ese matrimonio no está saludable, causa daño y causa debilidad en nuestra vida. Pues en el libro de Oseas, Dios nos permite que veamos un rincón de su corazón para que nos demos cuenta de que nuestra rebeldía y de que nuestra infidelidad afectan a Dios. Pues sí. Pues sí. Fíjese que sí. Cuando yo era chiquito en la iglesia cantaban una canción titulada No hagamos más llorar a Dios. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de esa? Somos como 3 o 4. Yo me burlaba de esa canción porque, bueno, era en estilo de trío y yo la encontraba sentimental, la encontraba cursi. Pero después de leer el libro de Oseas y darme cuenta de que nosotros como pueblo de Dios podemos tener efecto en su corazón, mire, quizás esta canción no está tan lejos de la realidad después de todo. Para entender eso, vamos a considerar lo que tuvo que aguantar Oseas. Oseas 1, comenzando en el verso 2. Cuando el Señor
le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Quítese los lentes del siglo XXI. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-ruhama, que significa no amada. Un nombre común para niñas judías es Ruhama, y quiere decir amada. Ponle Lo-ruhama, que significa no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Ese es el reino del sur. Lo libraré de sus enemigos no con armas y ejércitos ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor tu Dios. Después que Gomer destetó a Lo-ruhama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo-ammi. No es mi pueblo, literalmente no es mío. Que su esposa le dé un hijo y usted le ponga ese hijo no es mío. Porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Le dije anteriormente, yo busco ilustrar la Biblia para que nosotros podamos entender. Y busco hacerlo de la mejor manera que puedo a través de ilustraciones y para yo poder proclamar la palabra de Dios con integridad. Antes de formular esas preguntas que nos invitan a reflexionar, antes de yo hacerle esa pregunta a usted, yo me tengo que hacer esas preguntas a mí mismo y tengo que responderlas con sinceridad. Ay de mí si yo no hago eso antes de predicarle a usted. Y cuando yo llego aquí con un corazón roto el 100% de las veces. La predicación me apasiona, pero cuando yo busco encarnarla, me agota por completo. Porque yo creo esto. Esto es verdad. Esto no es mitología. Pero vale la pena porque aunque me agota, yo encuentro que me ayuda a ser un predicador más fiel y más fácil de entender. Porque a través de la experiencia personal, pues puedo comunicarme con usted de una manera que yo espero usted entienda. Ahora, yo le puedo garantizar a usted que si ha existido un predicador en la tierra que pudiera comprender y pudiera proclamar con autenticidad lo que Dios siente cuando lo traicionamos, ese predicador era Oseas. Si había alguien que podía ilustrar cómo se sentía ser traicionado, era Oseas. En el capítulo 2, cuando Oseas habla de los cargos que Dios trae en contra de Israel, pues él está describiendo las mismas emociones que atraviesa alguien que ha sido traicionado en el matrimonio. Pues a través de las acusaciones de Dios en contra de Israel, vemos lo que Gomer le hizo a Oseas. Oseas 2, comenzando en el verso 4. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo,
Iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Pues si usted brinca al verso 8, a pesar de esa traición, Oseas seguía manteniendo a Gomer en secreto a través de su infidelidad. En el verso 8 dice, ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene. Grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando el Señor nos da todo lo que necesitamos y lo dedicamos todo al servicio de todas esas cosas que quieren tomar el lugar de Dios en nuestra vida? Ahora, esto es bien interesante. Quiero tener cuidado cómo digo esto, cómo hablo sobre el Dios eterno, todopoderoso. Algo muy interesante es que de la misma manera que lo haríamos nosotros, cuando Dios es traicionado, Él pasa por la misma montaña rusa de emociones. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de aconsejar a alguien que ha pasado a través de una traición matrimonial. Las emociones que tiene que pasar esa persona, el corazón roto, la ira, la compasión, la tristeza, todas las cosas que tiene que pasar la persona traicionada. Pues Dios está describiendo sentimientos encontrados porque la traición de la infidelidad es tan profunda que a los ojos de Dios es una de las pocas cláusulas que dan permiso para el divorcio. El silencio significa que me están entendiendo. O sea que el Señor nos da esa cláusula. La traición del adulterio es tan profunda que tú puedes tener un esposo o una esposa profundamente arrepentido o arrepentida de haberlo hecho, que no lo vuelve a hacer y no estás bajo obligación de volver con esa persona a los ojos del Señor. Así de profunda es la traición. Una vez más, en Oseas 2, en el verso 9, el corazón de alguien traicionado. Le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, sus celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo. Dice el Señor. Se le olvida a uno que no es Oseas. Y que es Dios hablando de su pueblo. Una vez más, si Oseas a lo último hubiera decidido tratar así a Gomer, si Dios a lo último hubiera decidido tratar así a Israel, las razones le sobraban y estaba en su derecho. En el comentario sobre los profetas menores titulado El mensaje de los 12, los autores escriben lo siguiente: la metáfora del libro no es simplemente sobre el Israel descarriado. De hecho, se trata sobre el sufrimiento de Dios y la medida en que los pecados de su pueblo le afectan. Mis pecados le afectan. Tus pecados le afectan. ¿Conoces la pata de la cual cojeas? ¿Conoces tus pecados habituales?
Conocer los pecados a los cuales por falta se nos hace tan fácil romperle el corazón al Señor. Si perteneces a Dios, si eres parte de su pueblo, te das cuenta de cómo tu desobediencia contrista su corazón. Esa es una palabra vieja. Te das cuenta de cómo tu desobediencia contrista su corazón. A mí me da trabajo ponerme a pensar en eso porque nos familiarizamos tanto con nuestro pecado que se nos hace fácil cometerlo. Y este libro insiste en incomodarnos. Que el Señor nos haga sensibles a esa realidad en la hora de nuestra tentación. Carmen habría dicho amén. En último análisis, bueno, no. Una mejor pregunta, por poco se me escapa. ¿Te identificas con el sufrimiento de Oseas? Ya sea por una traición o cualquier tipo de sufrimiento. ¿Has pasado por un sufrimiento en tu vida que no te puedes explicar? Señor, ¿por qué? Mira, en último análisis, yo no sé la razón por la cual Dios podría haber permitido eso. Lo que has pasado, lo que estás pasando. Yo no puedo darte la respuesta. Considera la posibilidad de que Dios te puede estar preparando para ser profeta. No quiero tratar tu sufrimiento con liviandad, pero ese puede ser un producto de tu sufrimiento. El Señor puede estar usándote para consuelo de otra persona. El Señor puede que te esté preparando para eso, para proclamar su mensaje con una efectividad que nadie más va a tener. Porque nuestro Dios toma las peores circunstancias y las hace hermosas. Solo nuestro Salvador tiene el poder para tomar una traición y de esas circunstancias tan trágicas traer redención. Carmen, di amén. Bueno, yo les había dicho que Dios estaba describiendo sentimientos encontrados. Pero hasta ahora, bueno, solo hemos leído la parte que tiene que ver con el juicio que se merecían. Estamos hablando de los sentimientos de ira y de rechazo. Pero en ese mismo capítulo 2, tanto Oseas como Dios admiten que sus corazones se desbordan de compasión. En el mismo capítulo 2 de Oseas, verso 14, luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Verso 16. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Y es bien interesante porque en el original hebreo, pues mi Señor es mi Baal. Tiene ese juego de palabras. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Y yo aguardo ese día porque mi corazón se desvía. Mi corazón se va a la deriva. El Señor me conmueve. Yo veo lo que Él ha hecho por mí y yo lo adoro apasionadamente. Y salgo a la calle y se me olvida. Y me arrepiento. Igualito que Israel. Pero va a llegar un día en que Dios va a borrar los nombres de Baal de mis labios. Y lo va a hacer con usted también. Lo va a hacer. En el verso 19 dice, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. Verso 23, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. O sea, que le va a cambiar el nombre a los Ruama y la va a llamar Ruama. Va a amar a la hija que no amó.
A los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Lo a mí se va a llamar a mí. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Todos nosotros somos lo a mí y todos nosotros el Señor nos ha hecho a mí. A menos que usted sea judío. Yo creo que quien más se acerca es Carmen, pero... No. Ahora, nos gozamos mucho por eso, pero para que esa redención se pudiera dar, se tuvo que pagar un precio muy alto. No nos dice cómo, pero nos dice que Gomer terminó siendo vendida en esclavitud. Para ese tiempo, para esa cultura, o terminó endeudada. Si tú terminabas endeudada, pues podías ser vendido en esclavitud y tenías que ser esclavo hasta que pagaras la deuda. O el chulo de ella decidió salir de ella y venderla. Dijo, ya yo no le puedo sacar más a esta mujer. Voy a cortar mis pérdidas y la voy a vender. La voy a subastar. ¿Y usted sabe cómo era la subasta de una esclava prostituta? Tenerla en el centro de la ciudad desnuda. La peor estampa posible. Gomer utilizada, Gomer rechazada, Gomer desnuda en público. Puesta en subasta, lo que nos sucede a nosotros cuando dejamos que nuestros corazones se desvíen a todos esos dioses falsos que nos prometen satisfacción y nos dejan guindando. Pues en esa condición, Dios le dice a Oseas en el capítulo 3, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. El original griego le dice, aunque se haya vuelto a otros dioses y le gusten las tortas de pasas. Las tortas de pasas pues eran el manjar que ofrecían en los templos de ídolos. Y dice, así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Una persona de clase media no es una persona que puede pagar el salario de otra la mayoría del tiempo. Pues Oseas, pues me imagino, yo no sé cuál sería el salario de un profeta de Israel, pero probablemente no tenían los fondos para comprar una esclava o un esclavo. Así que el precio promedio de los esclavos eran 30 piezas de plata. Así que Oseas no le da el dinero. Él tiene que combinar 15 piezas de plata, que era lo que tenían, y tuvo que dar todo el dinero que tenía y combinarlo con posesiones de valor que tenía para recuperar a Gomer. Tuvo que darlo todo. Se tuvo que quedar sin nada para recuperar a Gomer. Tim Keller lo hace de una manera tan increíble. Dice, imagínense que ustedes Gomer la están subastando. Lo único que usted puede hacer para protegerse en ese momento es cerrar sus ojos. Porque está completamente descubierta. Y lo único que te protege de tu vergüenza es cerrar los ojos y empiezas a oír la subasta. ¿Quién da más? 5 piezas de plata. Alguien da más, 10 piezas de plata. Y entonces oye a alguien que dice 15. Y dice, yo conozco esa voz. Santo Dios. 15. ¿Alguien más? Y oye otra voz que dice 20. Y entonces empieza esa voz
familiar a ofrecer las 15 piezas de plata más toda la propiedad que tenía para poder llegar a la cantidad. Bueno, vendida por esa cantidad a Oseas. Oseas me compró. Y entonces viene el periodo incómodo, porque no termina como una historia de amor de Hollywood. Ella me imagino que le diría, yo entiendo, me compraste y ahora pues soy tu esclava. Y ahora soy propiedad tuya. Y él le dice, no, yo te quiero como mi esposa. Yo quiero amarte y yo quiero que tú me ames. Pero vamos a hacer las cosas bien. Porque esta redención tiene que ser procesada correctamente. Oseas 3:3. Entonces le dije, y como lo pone la Nueva Traducción Viviente, se acerca más al hebreo original en este caso. Tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. O sea, nosotros vamos a trabajar en restablecer nuestro matrimonio, pero nosotros no podemos vivir como si nada hubiera pasado. Como pastor, ese es el problema que yo veo con muchas parejas que están tratando de recuperarse de una infidelidad. Quieren que las cosas regresen a como sean antes, pero no quieren hacer el trabajo de redención. Porque es un trabajo duro, es un trabajo miserable. Pero si tú quieres redención, lo tienes que pasar. Lo tienes que pasar. No puedes reconciliarte después de una infidelidad tratando el asunto superficialmente. Pero ¿por qué no me aceptas si ya yo me perdoné? Amada iglesia, no hay redención sin rendición. No hay redención sin rendición. En su comentario de Oseas, Derek Kidner escribe lo siguiente. Estaban los hábitos de infidelidad formados a través de los años que tenían que romperse y estaban las realidades dolorosas en su relación personal que tenían que explorar juntos, sin prisa. No te creas que volver a la cama va a resolver las cosas. Hay que detenerse, hay que hablar, hay que llamar las cosas por nombre, hay que perdonar, hay que sanar el corazón. Y entonces podemos celebrar. Pero ese paso no se puede brincar, no se puede obviar. Este silencio da gloria al Señor. Pero esto también tenía un significado para Israel. Oseas 3, verso 4. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios. ¿Y a quién más? Y a David. Pero ¿cómo va a ser si David lleva cientos de años muerto? Bueno, aquí la Nueva Traducción Viviente lo interpreta un poquito, se pone un poquito atrevida. Dice, se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. ¿A quién la Biblia llama hijo de David?
Cuando nosotros pensamos en cómo Oseas redimió a Gomer y cómo Dios redimió a Israel a un alto precio a causa de su amor como esposo, amada iglesia, en Jesús nosotros tenemos un Salvador que nos ofrece redención, una redención que le costó todo, que Él obtuvo a un alto precio porque nos ama, y a lo largo del Nuevo Testamento Jesús se identifica a sí mismo como el esposo de la iglesia. El equipo de adoración puede pasar. Yo sé que dejé mucho sin cubrir. Tengan misericordia de mí. En Marcos 2, los fariseos criticaban a Jesús. Dice, cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y les preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Así que yo los quiero invitar a responder en esta mañana a esta gloriosa realidad de un Dios que nos redimió a un gran precio. Gloria a Dios. A reconocer que hashtag todos somos Gomer. Si se va a identificar con alguien en este relato, todos somos Gomer. Y el Señor nos ha redimido a un alto precio. Y nos invita en Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Así que vamos a responder a esta oferta de redención renovando nuestros votos. Y vamos a hacerlo participando en el sacramento de la comunión. Amén.